En un mundo donde el horror cósmico y la locura se echan en las sombras más oscuras de la mente humana, surge un nombre que resuena como un grito de terror en la noche: Howard Phillips Lovecraft. Este maestro del horror sobrenatural ha dejado una huella indeleble en la cultura popular. Con sus relatos inquietantes y un universo ficticio lleno de dioses antiguos, monstruos cósmicos y cultos macabros, ha creado un legado temporal que ha inspirado a innumerables artistas y escritores y cineastas. En este video, vamos a explorar todo esto, pero en lugar de centrarnos en su obra literaria, exploraremos los misterios y conspiraciones que rodean su vida, relacionados con el ocultismo y las sociedades secretas. Pero para comenzar, deberíamos hablar un poco sobre su vida. Lovecraft fue un escritor estadounidense que nació en 1890 y murió en 1937. Sus obras eran relacionadas con ciencia ficción y terror. Ha tenido gran influencia en la cultura popular y en la literatura del siglo XX. A una edad temprana mostró un gran interés por la literatura y la ciencia y comenzó a escribir historias de terror y ciencia ficción en su adolescencia. Lovecraft es conocido por crear el universo de los mitos de los Cthulhu, una serie de relatos interconectados que exploran la existencia de seres y fuerzas cósmicas que amenazan a la humanidad. También es famoso por su estilo de escritura detallado y elaborado, que ha sido comparado con el de Edgar Allan Poe. Aunque Lovecraft no alcanzó el éxito comercial en su vida, su obra ha tenido un gran impacto duradero y ha inspirado a muchos artistas, como lo dijimos anteriormente, y su legado sigue siendo objeto de estudio y análisis por parte de los críticos y literarios y aficionados al género de terror y ciencia ficción. Y es que lo más interesante es que la vida y la obra de Howard Phillips Lovecraft está estrechamente relacionada con el ocultismo y la literatura esotérica, ya que desde joven Lovecraft se interesó por el esoterismo y la magia y leyó extensamente sobre temas relacionados con el ocultismo y la alquimia. Sus escritos están llenos de referencias a prácticas y símbolos místicos, así como dioses y seres antiguos que están más allá del conocimiento humano. Lovecraft también tuvo una afición por el uso de lenguajes y escrituras antiguos en su obra, como el griego, el latín y el árabe, que a menudo tenían un significado esotérico. En sus relatos, las palabras y los símbolos tenían un poder oculto y misterioso, casi proveniente de los sueños, como lo hacía Carl Gustav Jung, y los personajes a menudo trataban de descifrarlos y comprender su significado. Además, Howard Phillips Lovecraft se inspiró en la obra de otros escritores esotéricos y ocultistas como Arthur Machen y Lord Dunsany para crear su propia mitología de dioses y monstruos antiguos. Una de las cosas más interesantes es que mantuvo contacto estrecho con otros escritores ocultistas como Aleister Crowley, donde junto a él estuvo muy ligado a la sociedad secreta de la Golden Dawn, que era una sociedad secreta que tenía una visión del mundo muy particular, parecía predecir acontecimientos futuros, en la cual participaron muchos científicos y filósofos de la época. Todos estos grupos literarios y grupos esotéricos compartían su interés por los temas místicos, y toda su vida estuvo profundamente ligada al ocultismo y la literatura. Toda su simbología, la simbología que aplica en sus obras, tiene referencias a la magia y a los dioses antiguos. Esto se puede ver en uno de los misterios más intrigantes de su literatura, uno de los misterios que ha sido debatido por años, el libro maldito, por así decirlo, llamado el Necronomicon, que es un libro ficticio que aparece en varias obras de Lovecraft y otros escritores también de la época, pero Lovecraft fue el que lo ha impulsado. Según la mitología creada por Lovecraft, el Necronomicon es un libro antiguo y maldito que contiene conocimientos ocultos y peligrosos sobre criaturas, fuerzas naturales que amenazan a la humanidad. Se dice que este libro fue escrito por el árabe Abdul al-Yasser, conocido como el árabe loco, en el siglo VIII, y que contiene información sobre seres como los Cthulhu, los Yog-Sothoth, Azathoth y otros seres. Según la leyenda, aquellos que leen este libro corren el riesgo de volverse locos o ser poseídos por estas criaturas. En algunos relatos, como El horror de Dunwich y El que susurra en la oscuridad, los personajes encuentran copias de este libro y lo utilizan para invocar seres antiguos y malignos con resultados catastróficos. En otras historias,
como La llamada de los Cthulhu, y uno de sus mejores relatos como Las montañas de la locura, en el cual relata el viaje de unos exploradores a la Antártida, explorando temas como la tierra hueca y recordando el diario escrito por el almirante Byrd, recordando que allá se encuentran civilizaciones ocultas o tal vez algunas ciudades perdidas, como lo llamaba el almirante Byrd, que decía que allá existía algún tipo de civilización oculta. En estos relatos también se habla del Necronomicon y se menciona como un libro prohibido que contiene la información vital para comprender los secretos del universo. Y a pesar de que este libro es un libro ficticio, Lovecraft lo utilizó para crear un sentido de peligro y misterio en sus obras. Cuando hace referencia a este libro antiguo y maldito, Lovecraft logró añadir un elemento de autenticidad en la mitología de los mitos de los Cthulhu y crear una sensación de que sus historias estaban basadas en algo más que la imaginación. Además, el uso de este libro, el Necronomicon, ha tenido una gran influencia en la cultura popular y ha inspirado a muchos escritores y artistas a crear sus propias versiones del libro maldito. Y esto nos lleva a las supuestas copias originales de este libro Necronomicon, que se han publicado y vendido desde los años 70 y que se han publicado como manuales de magia negra y hechicería. Pero todas estas versiones son falsas, todas estas versiones no tienen nada que ver con la verdadera historia de Lovecraft, ya que parece ser una invención de Lovecraft, aunque algunos lo defienden que sea real. A mi parecer, el verdadero conocimiento de este libro antiguo y maldito se encuentra en los relatos de Lovecraft, en cada guión, en cada frase que lo cita, ahí donde se encuentra la verdad, porque este libro de existir realmente sería una llave oculta, sería algo que está totalmente oculto por algunas personas y que nunca lo dejarían revelar al mundo. Este libro también ha sido fuente de inspiración para algunas sociedades secretas que dicen que lo han custodiado a lo largo de la historia, pero nunca se ha probado. Uno de los misterios más interesantes de los cuales habla Lovecraft en su literatura son los mitos de los Cthulhu, que son una serie de relatos interconectados creados por Howard Philip Lovecraft y se centran en que existen criaturas y seres monstruosos que habitan en un universo paralelo y que están esperando a ser despertados por la humanidad. Se basa en la idea de que hay conocimientos ocultos y peligrosos para la humanidad y que ésta no debería conocer. Todo esto se relaciona con ideas esotéricas ocultas, la magia negra, la alquimia y cosas muy peligrosas para la cordura y la integridad de aquellos que poseen estos conocimientos. Esta influencia de los mitos de los Cthulhu en la cultura popular es enorme y ha creado un montón de libros y escritores que han ideado versiones y nuevos mitos inspirados en estos escritos de Howard Philip Lovecraft. Por ejemplo, podemos observar algunas influencias de Lovecraft en novelas de Stephen King, Clive Barker, así como películas como La Cosa, Alien. También ha tenido una gran influencia en juegos de rol y videojuegos como Call of Cthulhu, Eternal Darkness y otros juegos también que se basan en la mitología de Lovecraft. Una de las cosas más interesantes también de las cuales habla Lovecraft en sus libros es una ciudad ficticia, la ciudad de Innsmouth, que es uno de los lugares más destacados de esta literatura y que es descrita como una ciudad costera en decadencia, habitada por una población sospechosamente anormal y con aspecto de pez. Innsmouth se convirtió en uno de los puntos focales de los mitos de Cthulhu, y la historia detrás se basa en que esta ciudad la habitan unos adoradores de Dagon y de Cthulhu, quienes se mezclaron con los habitantes locales para crear una raza híbrida de humanos y seres acuáticos. Sin embargo, algunos creen que Innsmouth podría haber tenido una existencia real. Esta teoría sostiene que Innsmouth fue una ciudad real en Massachusetts que fue eliminada por mapas oficiales debido a una conspiración del gobierno para ocultar la existencia de sus habitantes monstruosos. Los defensores de esta teoría creen que el gobierno ha encubierto la verdadera historia de Innsmouth con la ayuda de sociedades secretas y grupos que están en el poder que intentan evitar que la sociedad conozca todas estas verdades.
Es obvio que de esto no hay pruebas sólidas, pero es muy interesante cómo muchas de sus obras, de historias que ha contado Lovecraft en sus relatos, muchas personas las toman como reales. Y es que algunas cosas sí están ocultas en sus obras. Por ejemplo, los antiguos astronautas que es una sociedad o unos seres que crearon al hombre a su imagen y que lo dominan hasta hoy en día. Además de seres interdimensionales como los arcontes que pueden habitar en las esquinas de las paredes. Por ejemplo, en uno de sus relatos, Lovecraft menciona que estos seres solamente podían salir a nuestra realidad, a nuestro mundo exterior, cuando encontraban esquinas en una casa. Entonces el protagonista de esta novela trataba de quitar todas las esquinas de su casa porque unos seres lo estaban atormentando, unos seres que se apoderaban de su energía, y podemos relacionarlo con los arcontes de la civilización gnóstica, de la religión gnóstica, la cual habla de estos seres que se encargan de ser como una especie de vampiros energéticos, por así decirlo. Toda esta obra de Lovecraft tiene mucho valor y hay que leerla con ojos realmente críticos, tratar de entender lo que él decía, más allá de esas palabras, más allá de esos mensajes. Él ocultaba verdades esotéricas, verdades místicas, que si podemos leer y nos ponemos a entender, podemos descubrir muchos misterios del universo. Y bueno, este fue mi video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse, ya que esto me ayuda mucho a continuar con este proyecto. Y hasta un próximo video.